Pamela Troya. Hola querida, ¿cómo estás? Un gustazo. Un gustazo para mí tener esta oportunidad de que podamos conversar. Eh, Hoy tengo el gustazo de tener en el podcast a Pamela Troya, feminista, lesbiana, activista LGBTI y de derechos humanos, quien fue la promotora y vocera de la lucha por el matrimonio igualitario en el Ecuador, que empezó en agosto de 2013 y que por fin se logró en junio del 2019. Hola, Pame. Hola querida, ¿no? Muchas gracias por la invitación y pues ahí vamos acá con este diálogo a propósito del 28 de junio del orgullo LGBTI. Más. Así estamos. No quería dejar pasar el mes sin hacer algunas observaciones, algunos comentarios y tener la oportunidad de pues, conversar sobre cuál es la situación de los derechos de las personas LGBTI en el mundo, no solamente en Ecuador, sino en todas partes del mundo, porque pues hay, parece un recrudecer de un movimiento que quiere restringir los derechos para todas las personas y permitir solamente que algún grupito de personas tenga derechos. Tu lucha por el matrimonio igualitario la motivó, ¿qué? Porque fue una lucha dura, larga, en la que tuviste que enfrentar muchos ataques, mucha persecución, y que fue larga, dolorosa y que te generó muchas pérdidas, no solamente a nivel personal, sino profesional. Eh, ¿Valió la pena? Wow, empezamos así. Empezamos así. O sea, normalmente esta es la última pregunta, vos empiezas, Así. pero, o sea. Bueno, a ver, vamos a romperlo, a ponerlo por partes. No, no, está perfecto. Yo creo que ahí Sí vamos puede ser. ahí entrando, mamando. Es compleja la pregunta, es dura, pero y es esa respuesta, más bien dicho, esa pregunta me la he hecho muchas veces. Mm, La respuesta a la final siempre termina siendo sí, o sea, sí valió la pena. Pero hasta llegar a esa respuesta he tenido que pasar por no solo un camino, sino muchos caminos de reflexión, de autoconocimiento, de, de destrucción de mi propio ser y de reconstrucción de mi propio ser y de mi propia dignidad, que no ha sido fácil. No, bueno, yo creo que cada persona dentro de su proceso de individuación pasa por momentos muy difíciles y dolorosos. Eh, los duelos de manera general son difíciles y dolorosos, no solo el claro, tema de la muerte de un ser querido, sino del tema de los desempleos, que son duelos también, del tema de entender la vida de una forma y luego que haya un cambio de perspectiva, eso es otro claro, duelo también. claro. Entonces, yo he tenido que vivir muchos duelos como todas las personas, pero muchos duelos se me confabularon y se me aglutinaron en un tiempo muy corto de tiempo, en un periodo muy corto de tiempo, porque viví muchas cosas muy difíciles en un periodo muy corto que me hicieron replantearme si valía la pena continuar. Porque justamente en el espacio anterior en el que tuve la oportunidad también de estar y ahora que tengo el honor de compartir este espacio contigo también, eh, hay esto de que no se habla, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de una visibilidad y un activismo, eh, digamos, fuerte a nivel mediático, a nivel de visibilidad? ¿Qué es lo que finalmente te genera como consecuencia? Hay gente que piensa que uno hace esto para tener un tema político, o sea, como si así fuera fácil, como si el tema de ser LGBTI estuviera dentro de las cuotas políticas, ¿no? O sea, todavía es Sí, un país que el tema LGBTI genera rechazo, ¿no? Es que están buscando al personaje LGBTI para ser candidato o candidata, claro, así. claro. Solo por darte un dato, en las últimas elecciones yo fui la única candidata LGBTI de los partidos y de todas las papeletas. Había otra chica también, pero que no era candidata principal, sino suplente. En mi Suplente. caso, yo era la única candidata principal y esto nos hacía pensar, o me hacía pensar en que cuando sentimos que estamos avanzando y que la sociedad ya está hablando de nuestros temas,
vemos cómo, por ejemplo, los partidos políticos ni siquiera les importa, no está como parte ni siquiera de su agenda, no les interesa ni siquiera mencionarlo. Entonces, solo por darte ese dato. Entonces, no es que uno lo hace para tener fama y prestigio. O sea, yo digo, me han dicho hasta que le echo por plata. Yo digo, por Dios, ¿dónde está el cheque? Para ir a retirar ese chequecito, cambiarlo y ¿Dónde ver si me firmo? ayuda a pagar. ¿Dónde firmo? Claro, o sea, y que me ayude a pagar el pocotón de deudas que uno tiene justamente por estas consecuencias. Una de las consecuencias ha sido los desempleos que he tenido que enfrentar, además desempleos absolutamente direccionados por mi activismo y por ser quien soy y por mi posición política. Entonces, no es que ha sido fácil, ha sido un desgaste económico que me ha implicado un quiebre en mi subsistencia y en el tema finalmente de mi poder adquisitivo, y las deudas que tengo son inmensas. Ha sido un tema de una cuestión de estabilidad emocional terrible. Pasé por Claro, quebrantos de mi propia salud mental que ya rayaban en el tema de, o sea, estoy aquí, ¿para qué? ¿Me explico? Entonces ya sí, pensar en que la existencia mía como tal no tiene ningún sentido. Y cuando tú le pierdes el sentido a la existencia propia, pierdes la lucidez y las ganas de vivir. Así de claro y así de sencillo. Entonces me he tenido que enfrentar a ese tipo de diálogos internos, eh, en donde digo, bueno, o sea, si ya no tengo trabajo, si solo la gente me dice estas cosas en redes, si ya los políticos, o sea, también me ven como una enemiga política, si en ningún trabajo ven una validez de mi presencia ahí, o sea, y también, por último, esto es conocido, me divorcié al mes de lo que me casé con una persona con la que compartí mi vida 10 años y no era parte del plan, porque si hubiera sido parte del plan y del financiamiento, créeme que me hubieran financiado al menos el claro, aparentar un año de estar casadas, obvio, pues, pero no me claro. iban a pagar para que al mes me divorcie. Entonces, es estas cosas terribles que uno tiene que enfrentar, y cómo la gente de una manera tan desenvuelta y tan desenfadada te puede decir cualquier cosa, y ese cualquier cosa es inclusive que atenten contra tu propia dignidad y tu autopercepción, ¿no? Como persona y ser humano. Entonces, el salir de todo eso no ha sido fácil. Ventajosamente, después de meses, años ahora ya, de haber pasado por una situación muy compleja, vivo una relación de pareja que es increíble. La persona con la que estoy, la mujer con la que estoy, es mi luz y me ha ayudado muchísimo en todo mi proceso, y cuento ahora con un trabajo que me permite vivir con dignidad, y eso es un privilegio en un país como el nuestro, donde el tema del desempleo es profundo y arraigado, y y puedo apoyar a mi familia. Yo apoyo a mi hermana y a mi sobrino desde hace muchísimos años. Mi madre murió cuando yo tenía 20 y ella 17, y yo me he tenido que hacer cargo de ella, con profundo amor. Yo amo a mi hermana incondicionalmente y a mi sobrino, que ahora ya tiene casi 16 y nos va a cumplir en agosto. Es como si fuera mi hijo, lo he criado Claro. literalmente, fui la primera persona que lo cargó. Entonces sí, no quiero tampoco dar una biografía de mi vida en este espacio. La respuesta termina siendo sí. El proceso es doloroso. A veces uno quiere retroceder el tiempo y plantearse de, bueno, quisiera vivir lo que pasé, pero finalmente fue necesario. Creo que hay una Pamela frente a ti distinta a la Pamela que empezó el activismo, Sin duda. eh, y esta Pamela tiene nuevos aprendizajes y tiene una forma distinta de ver la vida, y eso es algo de lo cual me enorgullezco. Entonces sí, la respuesta siempre es sí, Lo volverías a hacer, lo volvería a hacer. sin duda. La, la, mm, yo supuse, no porque hubiéramos conversado alguna vez, pero siempre supuse que la situación no podía ser fácil, porque tan pronto uno asomarse a las redes sociales puede notar que el Ecuador es un país muy resistente al cambio en ese sentido, en el derecho hacia las minorías sexuales, no únicamente, sino también a darle, a ampliar la bandeja de derechos, a igualar la bandeja de derechos para las mujeres. También ha sido una lucha constante en este país. Ha sido una lucha constante en todo el mundo. Y ahora es una lucha que parece que se va a repetir, incluso por volver a ganar derechos que se creían que ya estaban otorgados, pero que ahora se están echando atrás. ¿Cómo ves tú la situación de las mujeres? Y te lo pregunto porque
existe la percepción de que el movimiento feminista y el movimiento LGBT se han apoyado mutuamente a través de los años. Históricamente ha habido un apoyo entre el movimiento feminista y el movimiento LGBTI. Sin embargo, yo lo noto, es mi percepción muy personal, que dentro del movimiento feminista parece haber muchas rupturas y muchos grupos que aceptan unas cosas y no aceptan otras. Pareciera estarse rompiendo la lucha. Ya no es por los derechos de todos, sino solamente por los derechos de algunos. En el caso del movimiento feminista, que veo que hay mucha, por ejemplo, transfobia. Em, ¿Cuál es tu percepción de esa situación aquí en Ecuador? Y no sé si tienes alguna opinión de sobre cómo se están dando las cosas en otros países. Bueno, es compleja. Veo que te encanta hacer preguntas complejas. Sí, me encanta, Yo, me encanta. no, lo que pasa es que eso, o sea, son temas, a ver, yo a veces pienso más rápido de lo que puedo hablar. Entonces, a veces junto muchas preguntas en un solo planteamiento. No, Entonces, pero suena más son complejo de lo preguntas que es. muy necesarias, ¿no? Ojo, no estoy Sí, haciendo una crítica a tus preguntas, sino que estoy diciendo bien. O sea, son preguntas que deben hacerse y debemos hacernos inclusive como activismos. Y lo que tú estás planteando sobre rupturas dentro del movimiento feminista, no creo que sea un tema solo de los feminismos. Creo que estas mm, rupturas suceden en todos los movimientos. Estas rupturas sin también se duda, han dado a lo largo de la historia del activismo LGBTI, se han dado por intereses políticos, por intereses económicos, por formas distintas de ver la vida, porque no dejamos de ser seres humanos y también respondemos dentro de esta lógica con la idiosincrasia del país al que pertenecemos, ¿no? Entonces, lamentablemente, sí se ha hablado y se ha visto, y yo lo he visto, que no somos un país que cuando vemos a alguien eh, distinto. mostrar cierta fortaleza le apoyemos, metemos el pie para que se caiga porque yo quiero ser más mediático o más mediática, porque yo quiero lucrar más y etcétera. Y Ya. esto se ha visto en el activismo. Y mira que a mí me pasó algo muy curioso porque para mí el tema del feminismo y lo LGBTI son luchas de hermanas. Siempre las vi así, pero Sí, lamentablemente, por ejemplo, cuando yo empecé el tema del matrimonio igualitario, habían ciertas voces de mujeres feministas y ciertas voces de mujeres feministas lésbicas que criticaron abiertamente mi lucha por el matrimonio igualitario, diciendo que yo lo que quería era básicamente reforzar la institución del matrimonio, reivindicar la institución del matrimonio, siendo una institución heteronormativa y patriarcal, y que lo que debemos hacer es luchar por la abolición del matrimonio y no por hacer que más personas accedan a él. Y esto me sorprendió porque yo decía, o sea, ¿cómo es que no se entiende que lo que queremos realmente es que una institución que existe, nos guste o no, debe ujú, ser una institución para la cual todas las personas podamos claro. acceder sin discriminación y que no sea la orientación sexual un obstáculo para no acceder y que finalmente, si hablamos de libertades, sí, que el feminismo justamente promulga las libertades, sobre todo el tema Individuales, del las cuerpo, libertades el tema individuales, de la vida, claro. etcétera. ¿Cómo es posible que yo no pueda acceder en libertad a una institución que la quiero tener? Porque en libertad la quiero tener. Y más allá, si que la quieres o no, deberías tener el acceso a esa Y que en todo caso institución de derecho. te permite acceder a protección legal Exactamente, para exactamente. Y ti, finalmente, para tu como te pareja digo, y para tu familia. exacto. Y que si existe esta figura, no debería ser para unas personas sí y para otras no. Y que esa Claro. diferenciación sea por tu orientación sexual, por quién a quien tú decides y con quién te sientes cómoda amando, ¿no? Y queriendo hacer una Claro. familia. Entonces, me costó ver esto. Afortunadamente, el ejercicio del activismo y sobre todo el activismo que yo he hecho, que yo soy comunicadora y puse lo que yo conozco de comunicación y mi formación al servicio del activismo, el construir un discurso que pueda entenderse, el poder estar justamente en los medios de comunicación explicándolo en foros y demás, logró que
que las personas que en un principio decían que era ilógico esta lucha, vayan poco a poco abriendo su mente y luego terminen acompañando la lucha, que esto fue lo que pasó, y no fue un trabajo de un día, fue un trabajo de 6 años. Claro, Fue lindo ver este proceso. ese Ahora cambio. sería impensable escuchar a una feminista hablar de que no al matrimonio igualitario, sería impensable. Ahora no hay quien lo diga. Yo me defino como activista y he apoyado y apoyo todas las luchas desde el feminismo. He estado ahí en las calles también apoyando el tema, por ejemplo, del aborto por violación. Yo creo, además, de manera particular, en que no debería existir la penalización de ningún tipo de aborto, ojo, no solo por violación. Entonces, además, comparto espacios con muchísimas compañeras feministas porque de eso se trata, de hermanar las luchas y apoyarnos en este trayecto. Pero, como te digo, lamentablemente al inicio no fue así. Afortunadamente Las cosas han finalizó cambiado. entendiéndose esto. Pero sí, sí he visto, por ejemplo, que hay países como digamos, como España, donde sí he visto que se ha encrudecido el discurso de ciertos movimientos feministas con una tónica bastante transfóbica, y de hecho el Ujú. término TERF se ha acuñado para diferenciar, digamos, los feminismos en esta lógica, ¿no? Entonces, sí es complejo. También tengo mis propias lecturas sobre estos temas que lamentablemente sí nos afectan y sí nos dañan, porque la idea es apoyarnos mutuamente, porque estamos, ¿qué es lo que buscamos finalmente? Que exista derechos para todas las personas, que podamos vivir en sociedades justas e igualitarias, y si nos Claro, estamos literalmente poniendo el pie entre las luchas, no vamos a lograr. De hecho, si hacemos eso, lo claro, que estamos haciendo es apoyando al patriarcado. Si hacemos eso, lo que estamos haciendo es claro, apoyando a los discursos conservadores. O sea, claro. les estamos dando la razón finalmente, si es que entre nosotras y nosotros nos estamos torpedeando nuestras propias luchas. No sé si por ahí un poco logré contestar tu pregunta o me faltó. No, 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 sí, 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 sí lograste contestarla. Porque es que yo tengo la percepción de que la ruptura en el movimiento feminista en general, a nivel mundial, porque se ha visto lo he visto en todos los países, en Argentina, en, aquí en Ecuador, en Estados Unidos, en España, lo he visto en muchos países, no solamente cómo se ha recrudecido el discurso, sino que es un discurso que ha generado rupturas en todos los movimientos de lucha por derechos civiles. Porque una vez que tú logras que el movimiento feminista, que debería estar eh, apoyándose en el movimiento LGBTI, se divide entre las feministas, ahora hay feministas conservadoras, ahora hay feministas libertarias, ahora hay feministas liberales, hay feministas socialistas, hay feministas democráticas, hay feministas transfóbicas, hay feministas... Debería ser un solo movimiento. Pero mientras más se rompa, menos fuerza tiene el movimiento. Y eso, por supuesto, ¿a quién favorece? Al movimiento conservador. Sí, y sabes que también entiendo ciertas lógicas de, de algunos planteamientos. Por Ujú, ejemplo, en mi caso particular, ujú. sí tengo cierta resistencia con el TODES. Y créeme, siendo activista LGBTI, tengo resistencia porque digo, en tal caso También, somos todas, todos y todes. Pero la idea de utilizar solo una palabra para aglutinarnos nos vuelve a invisibilizar como mujeres, sí, porque literalmente hemos estado años y años, y nuestras antecesoras años y años, para que el lenguaje inclusivo pueda visibilizar la realidad de mujeres, para que venga ahora una sola palabra y trate de aglutinar todo, y otra vez las mujeres seamos borradas en esta lógica del todo. Entonces, creo importante que algo nuevo que trate de reivindicar derechos no debe invisibilizar lo anterior. En tal claro, caso, todas y todes y estamos muy tranquilos, y que los hombres ahí medio se jodan porque han estado toda la vida escuchando el todos, pero no borrar, digamos, toda la lucha que hemos hecho las mujeres también, y que si ahora las mujeres estudiamos, trabajamos y podemos hablar del tema de violencia, y podemos medio tener una institucionalidad que falla, pero que tenemos ahí derechos y tenemos y podemos de alguna manera eh, ver las leyes y poder justamente reclamar la efectividad de esas leyes, es porque han habido mujeres detrás de nosotras que han luchado por eso.
No, no es así nomás que ya todo se dio y que las mujeres ahora votamos y trabajamos y estudiamos y no hay una lucha detrás. O sea, yo Claro, creo que mucho es importantísimo recordar la historia y darnos cuenta de cómo es que ha llegado cada avance de derechos a ser algo que podemos ejercer. No ha sido algo que ha nacido de manera espontánea. Entonces claro. es importante que no olvidemos las presentes y las nuevas Ujú. generaciones el contexto histórico, las luchas históricas, recordar lo que ha sucedido, leer y revisar, ¿no? Claro. No, el asunto del lenguaje es algo que para mí también ha sido muy complicado. Yo, además, como autora, me resisto a cambiar el lenguaje que uso. El castellano es abierto y tiene sus, no será perfecto, pero es uno de los idiomas más ricos a mi modo de ver. Entonces, cambiarlo me parece un poco, eh, no le veo el objetivo. Y yo entiendo el planteamiento de que se busca llamar la atención sobre un hecho, sobre algo en particular, sobre, sobre un tipo de discriminación, sobre un grupo de personas que quiere un reconocimiento y yo eso lo puedo entender. Y cuando alguien me pide que le llame por un pronombre particular, yo puedo respetar eso. Eso no, a mí eso no me genera ningún conflicto. Lo apoyo, lo respeto. Pero el todes es que no se me da. Es que no No, se y me sí, o da. sea, yo inclusive utilizo el todes en los espacios donde estoy, pero mi lógica en particular es, o sea, no voy a desaparecer el todas en ningún espacio donde yo voy a estar, Claro. porque además, más allá de ser LGBTI, soy mujer. O sea, y yo reivindico justamente mi identidad donde yo esté y mi feminismo también, porque me ha tocado a mí de construirme de todas las maneras. Ojo, ve, querida, que uno nace en espacios absolutamente hegemónicos. O sea, yo Sí. nací en una familia absolutamente machista, absolutamente homofóbica, absolutamente patriarcal, absolutamente racista. Y claro, yo me veo acá y digo, ¿cómo es que me hice la oveja multicolor? O sea, ¿en qué momento logré salirme de esos discursos y de esas lógicas de vida y ser quien soy? O sea, pasaron algunas cosas en mi vida que me hicieron literalmente romper todos estos preceptos, porque no es fácil salir de la formación y del discurso familiar, porque además es tu primera No. estructura, es la estructura con la que tú creces. Sí. Y el poder romper eso implica muchos duelos, muchos Ujú. duelos, y ver la vida Sí. desde otros prismas, desde otros ojos, ojos distintos a esta burbuja en la que a uno le ponen, ¿no? Ujú. Y decidir qué hacer con estas nuevas concepciones y con estas nuevas realidades. En mi caso particular, mi decisión fue hacer activismo. No es la decisión que toma todo el mundo porque no es el camino más fácil. Eh, Al contrario, es el Tampoco es que camino estar más difícil. encrucijado es un camino fácil, ¿no? No. Porque aunque parece fácil, implica también un tema de una desestabilidad mental impresionante, porque estás viviendo una vida que finalmente no es la que quieres vivir. Claro, Pero bueno, cada quien decide su camino, ¿no? sí. Porque así es la vida, ¿no? Sí. Eh, nos falta hablar de un tema que a mí en particular eh, me parece fascinante desde el punto de vista psicológico de las masas. Hablamos de que hay un resurgir, un endurecimiento del discurso en contra no solamente de las personas LGBTI, sino en contra de las minorías raciales y de las mujeres. En Ecuador no conozco bien cuál es la situación. Yo sé que acá tenemos el matrimonio igualitario y sé que se lucha por la despenalización del aborto, pero no se ha logrado. En el mundo en general hay una especie de resurgimiento de un discurso muy parecido al nacionalsocialismo de los nazis, que habla de restringir los derechos de las minorías raciales, restringir los derechos a los movimientos, a las minorías sexodiversas, y se me ocurre por lo que veo que está pasando en Estados Unidos que probablemente también vayan por los derechos de las mujeres. ¿Cuál es?
tu percepción de los motivos que pueden estar dando pie a este resurgimiento de movimientos que en el pasado ya han generado genocidios tan espantosos? Bueno, primero una pequeña precisión. Ecuador ya tiene el tema de la despenalización del aborto, pero solo por violación. Y lamentablemente la ley que se aprobó es bastante restrictiva con el tema de semanas, ¿no? Pero de que se logró, digamos, no como hubiéramos deseado, Pero ya pero hay un hay. avance, hay un Claro, avance, el claro. tema es lograr, digamos, la despenalización total, que es complejo dado el escenario, porque, a ver, yendo a tu pregunta, el tema del encrudecimiento de estos discursos, de estas posiciones, de estos movimientos, creo que tiene cierta lógica cuando, por ejemplo, vemos países como Estados Unidos, donde parece que se vivió un apogeo de los derechos, cuando ya parecía que era políticamente incorrecto hablar en contra, en general, de la estigmatización de todas las diferencias o disidencias, y parecía que se estaba llegando a un ideal de sociedad en ese Sí, sentido, parecía. ujú, parecía. Entonces, cuando tú ves que había ese parecía, resulta que hay ciertas personas que ahora se sentían discriminadas y decían, pero ¿por qué me tienen a mí que coartar mi derecho a la libertad? Es que si yo pienso que si los homosexuales son una porquería, yo tengo todo el derecho de decirlo, ¿y por qué tengo que callarme si eso es lo que yo pienso? ¿Por qué tengo que callarme frente a lo que yo creo que debe ser la familia? Entonces empiezan a ver estos sentires que luego son acogidos por políticos que empiezan a hacer lecturas sobre estos malestares y empiezan a aglutinar estos malestares para su beneficio y que finalmente lo que hacen es incitar y decir, Mm. ojo, también tenemos derechos nosotros de poder decir lo que pensamos, tenemos nosotros derecho a soñar con el país que queremos y el país que queremos es este país blanco, hegemónico, patriarcal, porque es que ahora decirle un Cristiano. piropo a una mujer que ya, o sea, por favor, ahora todo es acoso, ¿cómo es posible? Si uno es galante, si uno lo uno que quiere es apreciar la belleza femenina, o sea, me explico, o sea, coges Sí, todos estos malestares y los aglutinas y dices, yo soy el político que te va a permitir volver a hablarte y expresarte y a soñar y ahí tienes a Trump. ¿Me claro. explico? O sea, ahí tienes a un Trump y por eso Un tienes a Trump gente, que puso a tambalear la democracia de uno de los países, de una de las primeras potencias mundiales. porque finalmente tienes a toda esta gente que se sentía ahora discriminada, pobrecita, por blanca, por privilegiada, por heteronormativa, porque ya no podía hacer lo que le daba la gana o decir lo que le daba la gana. Entonces tienes estas figuras políticas, lo mismo Bolsonaro en Brasil. Explico, cuando ya parecía que Brasil también estaba rompiendo estas lógicas y estos discursos, de repente tienes un Bolsonaro que tiene la misma fórmula de Y Trump en el Reino y que Unido, está y en el Reino Unido tenemos a Boris exactamente. y en Francia tenemos a María Le Pen. Ya, entonces, si tú ves, ese es el mismo discurso, es el mismo guión. Es O sea, exactamente lo el que mismo haces es guión. coger todos estos malestares de esta gente que ahora sí piensa que no puede piropear, que no puede decir lo que piensa, que no puede literalmente violentar a sus anchas. Y dices, con mi gobierno sí lo podrás hacer. Con mi gobierno vas a poder hacer Claro, lo que tú piensas y lo que tú vota por quieres y mí, volveremos a claro. ser la familia tradicional y volveremos a tener los principios y los valores morales, porque además se escudan en esta lógica de la moral, ¿no? Para decir, este es el país que queremos de nuevo hacer, digamos, Estados Unidos grande otra vez, grande otra vez, es como si el tener derechos hubiese Pero ahí empequeñecido, ¿no? sí, lo que me horroriza es el parecido con el discurso nazista, con el discurso fascista, Pero es que de estalinista. eso se trata, justamente de eso se trata, o sea, Claro, generar lo que era ese nacionalismo, ahora lo generas a través de otro tipo de discursos, ¿no? Pero que bueno, finalmente viene a ser lo mismo. sí, lo que yo estoy viendo, y me parece, no solamente me llena de miedo, sino que me parece triste que esté sucediendo, es que pareciera que esta vez hay una inclinación como al fascismo clerical. Vamos a utilizar los principios religiosos
y los vamos a convertir en un arma de destrucción masiva para generar todo el odio que podamos y lograr que toda esa gente que tiene tanta urgencia por odiar a cualquier cosa que sea distinta vote por nosotros y nosotros hacernos del poder. Es algo que veo generalizado en Estados Unidos con la toma bueno, con esto que está pasando, que es básicamente un movimiento evangélico, el que está tomando, el que está haciendo todas estas cosas, echando para atrás todo este montón de derechos en Estados Unidos de América. Hay un poco de eso en el discurso de Vox en España. Hay un poco de eso también en el discurso de Le Pen, y todos utilizan la religión, todos utilizan la Biblia para justificar su odio, su discriminación racial, su misoginia, porque una de las cosas que noto además es que la mayoría de esto, la mayoría no, todos estos partidos lo que ofrecen es odio a cambio del voto. Mm. No están planteando soluciones a ningún problema real, no hay planteamientos ni económicos, ni para resolver los problemas sociales, ni para paliar las crisis, ni para resolver la guerra, ni plan B o C para el problema de la escasez de comida por la guerra y todo eso, no. Lo que hay es odio. Esto es lo que yo te ofrezco. Te doy libertad para odiar y tú Sí, votas por mí. mira, es que además hay que ver un poco el tema histórico del papel que han jugado la religión y luego las religiones eh, en el control, Sí. el control hacia el pueblo. O sea, Ujú. esta lógica de ser serviles al poder, o sea, de tener el poder, o cuando no lo tienen, se suponen estados laicos, finalmente también ser serviles al poder. Y aunque hemos vivido, o en teoría vivimos, estados laicos como en el país hace más de 100 años, la iglesia sigue jugando un papel fundamental. Tanto es así que, por ejemplo, en el diálogo entre el gobierno y los pueblos indígenas en este conflicto nacional que está viviendo Ecuador, hemos visto a la iglesia sentada ahí. Entonces, así de importante es como la gente ve a la institución de la iglesia. O sea, somos un país todavía profundamente religioso. Lo lindísimo fuese que esta religiosidad se pudiese vivir desde el amor al prójimo, ¿no? O sea, que pudiésemos rescatar el discurso y la obra que tú puedes encontrar en la Biblia de un Jesús que era capaz de ver a María Magdalena como una mujer digna. ¿Me explico? El, O mi- el sea, mi- el mismo Jesús que luego dijo que el mandamiento más importante de todos era el amor. exactamente, el amor al prójimo. Entonces, si pudiésemos ver las estructuras y las instituciones religiosas o que esas se puedan ver a sí mismas con esa lógica, sería maravilloso, pero lamentablemente quienes están en estas instituciones y quienes tienen además la palabra, pastores, curas y demás, dependiendo de la iglesia a la que busques, hablan Pertenecen, desde sí. su propia idiosincrasia, desde su propia lógica, desde sus propios prejuicios. Y sus Entonces, propios desde esta intereses. lógica, Y sus propios intereses, porque exactamente, entonces, al final la participación de la iglesia le va a dar más poder a la iglesia. sí, y entonces ahí tú ves interpretaciones de la Biblia a su antojo, eh, para hablar de la Manipular. familia tradicional, para, por ejemplo, en el tema de nuestras diversidades sexogenéricas, de hablar de que la estructura de la familia es mamá, papá, hijos, para hablar de que, o sea, no eres pecador si eres homosexual, sino que si haces prácticas homosexuales, así entras en el pecado. Entonces, como diablos voy a ser marica si no hago mariconadas. O sea, me explico, o sea, Sí. es mi identidad, es mi ser, es mi forma de sentir y de amar. O sea, ¿cómo voy a ser incoherente con lo que soy? Entonces me están pidiendo que sea otra persona. Entonces, lamentablemente, la iglesia sí ha sido una herramienta, o sea, las estructuras, digamos, clericales, judeocristianas, han sido un brazo odiador de nuestras realidades y de nuestras vivencias, y que ha sido algo con lo cual también difícil de crecer, porque uno crece con la idea de que uno es pecador en general. En O sea, uno general, sí. crece sabiendo que está, o sea,
De hecho, naciste y ya eres pecador, o sea, así se concibe, digamos, la lógica, ¿no? Sí. Entonces ya naces, eres pecador, si no te bautizas ahí, porque si no sigues siendo pecador y de ahí tus pecados toda la vida te pasas pecando, y si te arrepientes, bueno, te vas al cielo, así de sencillo, o sea, puedo estar pasarme No, pero pecando toda también, la vida, me arrepiento, me voy al cielo. pero incluso con eso, con respecto a eso, hay una actitud hipócrita de parte de la iglesia, porque fíjate, hablan de que Dios es misericordioso y que todo lo perdona y que si tú te arrepientes de tus pecados y yo qué sé, y que Él lo perdona todo, Él perdona a los asesinos, a los violadores, a cualquier crimen que te puedas imaginar. Ah, pero ya Menos a va, los homosexuales. menos a los Claro, homosexuales si no. nosotros tenemos la quinta paila del No, no, infierno no. garantizada, al menos yo creo que ya tengo un área VIP ahí, Tú y yo, entonces las no me dos. preocupo por el espacio al que voy a ir, yo voy a ser privilegiada ahí en el infierno. Entonces el tema además es que hay un doble discurso Sí. institucional terrible, porque la iglesia, al menos la iglesia católica, por ejemplo, sin hablar de la Inquisición, porque si hablamos de Inquisición no No, no terminamos entremos, nunca, no, ¿no? no, no, no terminamos Pero nunca esa hablemos conversación. de temas ya más contemporáneos, o sea, cómo la propia institución católica ha sido capaz de ser cómplice de delitos, y estamos hablando de delitos además eh, absolutamente abominables, que es el hecho de violación hacia niños, ¿no? Sí, O sea, el tema de la pederastia. Y hace poco salió inclusive en un medio de comunicación, una investigación, que Ecuador ha sido uno de los países que más ha permitido y que ha sido inclusive refugio de curas para estos pederastas. curas pederastas, sí. ¿Ya? Y ahí Entonces, ¿dónde están ahí los con mis hijos no te metas, lo de las familias tradicionales, justamente estos grupitos pro vida? Yo no he visto a ninguno rasgarse claro, las vestiduras para reclamar este hecho y denunciar este hecho y pedir justicia. Pero sí les he visto súper organizaditos haciendo tendencias para evitar que las personas vayan a ver una película infantil como lo que es la Gear. claro. Entonces yo digo, a ver, o sea, ¿dónde está este doble discurso? Está clarísimo ahí, o sea, Y les horroriza que exista una película que muestra un beso que dura una décima de segundo en un contexto absoluto de respeto y amor, pero no se horrorizan por los femicidios, no se horrorizan por la por las violencia, no se violaciones, horrorizan de que en nuestro país existan cerca, más o menos, 2.500 niñas menores de 14 años que dan a luz fruto de violaciones, además violaciones dentro de sus núcleos entornos familiares. familiares, donde son Ujú. sus padres, abuelos, primos, amigos, vecinos, hermanos, que ejercen esa violencia y esta violación sistemática que genera finalmente un embarazo. De eso yo sí no he visto a ningún grupo pro vida No, de eso, horrorizarse, eso no los pero se indigna. horrorizan de una película infantil. Afortunadamente yo estuve hace pocos días en el cine viendo esta película de Voz, y estaba absolutamente llena, había un montón de niños y niñas y nadie se escandalizó por ver el beso, creo que ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, o sea, me explico, o sea, es esta lógica Eh, terrible, sí, porque además, claro, entre más avancemos en nuestras luchas y en nuestra consecución de derechos, y entre más se hable de nuestras realidades, claro, más va a ver esta contra eh, marcha, esta contraposición de estos grupos para tratar de que volvamos al closet, porque sí. finalmente lo que estos grupos lo que quieren hacer es mantener una lógica de vida hegemónica, porque, o sea, además para mí es absolutamente inoficioso, o sea, el tema es déjame vivir, es mi vida, yo no estoy lastimando ni estoy dañando a nadie. Sí, De claro. hecho, el que tengamos más derechos va a propiciar nuevas generaciones con salud mental, porque Y hay lamentablemente que, hemos nacido en contextos terribles. permíteme hacer la aclaratoria, porque a veces uno dice, cuando las personas sexodiversas pedimos más derechos, no es que estamos pidiendo privilegios, ni más derechos Exactamente. que las demás personas, estamos pidiendo exactamente los mismos derechos. Y de hecho que tengamos derechos no le quita a nadie su derecho. O sea, el que yo me No, case eso no no afecta impide a nadie nada, que se case. El que yo me divorcie no impide a nadie que se divorcie. El exactamente. que yo tenga mis propios hijos o no los quiera tener no impide que las personas heterosexuales se reproduzcan. De hecho, les encanta reproducirse y por eso estamos sobrepoblados. Entonces, o sea, no hemos evitado, no tenemos este rayo homosexualizador para evitar que la gente heterosexual se siga casando y siga teniendo sus hijos, porque además hay Que, esta lógica, esta doble moral, ¿no? O sea, hay gente que se da golpes de pecho y dice que no a la homosexualidad y no al aborto y no sé qué, pero tienen doble familia o hacen abortar a su amante.
y que de eso Claro, sabemos. claro. Y nos hemos enterado además de políticos que son súper homofóbicos, pero que sabemos que son homosexuales reprimidos. No voy a decir el nombre, pero de esos hay, y hay en la asamblea. Entonces es terrible ver estas situaciones porque finalmente vemos que lo que están haciendo es algo que raya en la lógica y en la humanidad, porque lo único que están haciendo es propiciando que sus propias, o sea, porque lamentablemente donde tú generas estos entornos, tú tienes y regresas a ver y tienes una familia. Entonces, mucha de esta gente que destila odio tendrá dentro de sus familias niños, niñas homosexuales que verán con dolor la imposibilidad de poder abrirse y vivir una vida feliz. Sí, Y lo que nosotros los activismos procuramos es que todas las personas puedan tener estas oportunidades de no verse como fenómenos, de no verse como monstruos, de no verse como pecadores o como enfermos, y que puedan vivir su vida, su realidad, su condición en absoluta libertad y en dignidad, y finalmente en orgullo. Porque si algo estamos conmemorando con esta entrevista, justamente es el Día del Orgullo LGBTI. ¿Y cómo concibes tú el orgullo? Con la posibilidad de mostrarte así sin temor, sin sentirte indigno y claro. siendo tal quien eres en esta vida, porque ¿qué es lo que procuramos cada uno dentro de nuestras posibilidades y condiciones? Vivirla de la mejor manera y poder procurar momentos de felicidad. Y si Sí. encima más que la vida ya es compleja y es difícil con todo lo que tenemos que afrontar, que esto le añadamos el hecho de que nos vean como fenómenos, como aberraciones, como pecadores, como enfermos, como sujetos que no merecemos derechos, imagínate, estamos generando más miseria en la vida de muchísima gente. Sí, y es algo además que es contrario a todos los principios religiosos que se pretenden invocar a la hora de Absolutamente, o generar sea, todo este odio. si uno Pero vive una religiosidad, uno debería procurar no tener joder al resto. espiritualidad, No tener joder al resto, o espiritualidad, sea, por Dios, o sea, vive tu vida y deja vivir al prójimo en paz, mientras obviamente no esté haciendo daño y que no esté lastimando y afectando los derechos del otro, pues deja que cada quien busque su felicidad. Y finalmente, hablando del tema religioso, si ser homosexual fuese pecado, es un tema mío con Dios. Es un tema mío con qué pasará más allá. O sea, ¿por qué tienes tú que venir a decirme que es que voy a ganarme el infierno? O sea, finalmente es mi rollo y es mi problema y es mi decisión. No te estoy afectando en no, nada a no, ti. no, no, no dicen que el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Parece que Claro, aquí todo porque el mundo además, se o cree, sea, todo el mundo se cree ¿cómo es que santo. tú eres capaz de juzgar a otra persona cuando finalmente si vemos la lógica de los pecados, por Dios, todos somos pecadores? Entonces nadie Claro, tiene esta cosa de coger y lanzar una piedra porque todos tenemos eh, cuestiones que nos pueden hacer indignos ante la mirada de la iglesia en particular a la que quieras pertenecer. Pero un tema más allá de la religiosidad, este es un tema de derechos civiles, de derechos humanos. Más allá de la religión que profeses, estamos viviendo en un estado laico que debe garantizar la dignidad para todas las personas, la igualdad de derechos para todas las personas, el acceso a estos derechos para todas las personas, claro, y la Constitución inclusive del Ecuador lo dice, o sea, no debe haber discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, lamentablemente, sigue existiendo obstaculización desde el propio Estado para la consecución de claro. los derechos. Cada avance que hemos hecho en derechos no ha sido porque es que estaba cumpliendo el Estado la Constitución, ha sido porque nosotros estamos ahí, son luchas que nos ha costado años de años y que hemos tenido que enfrentarnos literalmente al Estado y a todo el mundo para poder conseguirlos, y no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Qué le dirías a la gente que sigue criticando la idea de que tengamos una fecha para celebrar el orgullo? O sea, por Dios, o sea, no sé ni siquiera qué decirles. O sea, porque dicen, ay, ustedes tienen el orgullo LGBTI, ¿por qué Bueno, no tenemos el orgullo hetero? Por Dios, ustedes celebran el orgullo hetero los porque todos los días, 364 días del año. Uno, claro, celebramos nosotros y nosotras. Bueno, el mes, o sea, nos queremos tomar el mes, nos hemos tomado el mes, ahora hablamos del mes, pero realmente, o sea, como fechas un día. es un Y el solo tema de día. ser orgullosos heterosexualmente lo son todo el tiempo, no les están estigmatizando en ningún espacio por ser heterosexual, Ni los en están ningún persiguiendo, ni los espacio. agreden, ni los golpean, ni los insultan. No, no hay clínicas de desheterosexualización, hay clínicas de deshomosexualización donde inclusive las mujeres han sido violadas
porque piensan que porque si hay penetración ya de repente nos va a encantar y que vamos a ser heterosexuales, o sea, o sea, no sé qué nombre poner a Es que aberraciones, esas sí son aberraciones, esas sí sí, son aberraciones. el nivel de Entonces, ignorancia y por las favor. excusas y las excusas que utilizan para ocultar esas aberraciones y esas desviaciones que sí Y de son hecho ha graves. habido crímenes de odio, asesinatos por el hecho de ser LGBTI. Entonces, no es que es fácil, sí, afortunadamente no estamos dentro de los 70 y pico de países que aún tienen absolutamente criminalizada hasta con muerte la homosexualidad. O sea, Sí, evidentemente Ecuador ha dado pasos gigantes, no por ser Ecuador, sino por la gente que hemos estado luchando, las anteriores generaciones, las presentes y espero y confío las futuras las que generaciones para vengan. tener una sociedad justa e igualitaria. Sí, no estamos en realidades tan terribles como en otros países, pero evidentemente todavía no es la panacea Ecuador. O sea, todavía Ecuador no es que es la isla maravillosa de la mariconada. No es así. Hay un montón de derechos todavía que no logramos, hay un montón de imaginarios negativos que no logramos romper, porque así como tú mencionaste, mientras más avances tengamos, más se encrudecen los discursos de odio. Ujú. Más estos grupos se activan y tratan de desinformar de manera deliberada, porque lo Sí, que hacen es desinformar, sí. porque lo que hacen es mentir, porque lo que quieren es tener esta lógica absoluta de cómo tiene que ser la familia, de cómo tiene que Y, ser la persona. y, y son estas mentiras las que han creado estos mitos de que existe una ideología de género, que hay una agenda gay, A mí que me encantaría, ¿dónde está la agenda para ir a comprarla, ir a revisarla, ir sí, a yo a mí leerla? también me Porque gustaría, a mí también me gustaría. Eh, bueno, Pame, muchas gracias por haber tenido esta conversación, estuvo muy interesante. no, muchísimas gracias a ti por este espacio, por esta conversación. Nos queda corto, hay un montón de cosas que uno puede conversar Muchas y cosas. discutir alrededor de lo que sucede con respecto a los derechos LGBTI, con respecto a lo que hacemos como activismos y lo que finalmente falta alcanzar en el Ecuador. Así que si hay alguna otra oportunidad de poder conversar y profundizar el tema, pues yo encantadísima de poder compartir este espacio Uy, contigo. yo encantada de volverte a tener como invitada. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo Un a la abrazo fuerte distancia. también para Y ti. bueno, hay muchas razones, como hemos dicho, el orgullo LGBTI tiene que ser algo que lo podamos practicar todos los días y es algo complejo y por eso justamente estamos los activismos ahí también para luchar, para que tengamos derechos y una vida en dignidad y finalmente este acto de valentía que es salir del closet y poder mostrarnos con este orgullo no solo en este día, sino espero ojalá todos los días del año. Todos los días del año. Que así Un sea. abrazo. Un Chau, abrazo chau. fuerte, Pamela.